Vamos a cambiar completamente de tema porque el próximo 2 de mayo comenzará a regir la restricción permanente a vehículos catalíticos inscritos hasta septiembre del año 2011, medida contemplada dentro del plan de prevención y descontaminación de la región metropolitana. ¿Es una medida correcta para combatir la contaminación y también la congestión vehicular? Para profundizar en el tema nos acompaña hasta ahora Carlos Melo, ex subsecretario de Transporte, actual académico de la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad San Sebastián. Carlos, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenas tardes. A ver, lo decíamos en la presentación. ¿Es efectivo esta medida de 2 dígitos fijos, permanentes, por lo menos entre el 2 de mayo y el 31 de agosto? Porque el año pasado fue solamente un dígito. La ley original del gobierno de la expresidenta Bachelet, que tú participaste dentro de la confección, hablaba de 2 dígitos, se bajó a 1, ahora 2. ¿Es efectiva esta medida? Mira, la definición de efectiva finalmente viene de cuál es el objetivo que la medida tiene. Y la medida de la restricción en el plan de descontaminación para vehículos catalíticos se incluyó para buscar una renovación del parque vehicular, ¿ya? Los grandes beneficios de la medida de restricción, desde el punto de vista de la contaminación, no están dados por la disminución de la polución por la salida de los vehículos que dejan de circular ese día, sino que está dada en el mediano plazo por la renovación que se produce del parque vehicular en estos conductores a los cuales tú les aplicas la restricción. Una persona, por ejemplo, que tiene un auto catalítico año 2000, 2001, que se ve enfrente a este problema, al ser la restricción una situación compleja para él como conductor, tiene incentivos a renovar el parque vehicular, que es lo que ocurrió en Chile cuando se introdujeron los vehículos catalíticos. Entonces, lo que esta medida buscaba era precisamente esto. La implementación del año pasado, que fue una implementación flexible, llamémoslo así, claramente no generaba los incentivos suficientes para generar esta renovación, porque finalmente la restricción era de un dígito, a ti te tocaba restricción cada 2 semanas aproximadamente, y fue limitada además dentro del perímetro de Américo Vespucio. Entonces, los efectos que esa medida tuvo eran muy pequeños respecto a las incomodidades para los poseedores de vehículos anteriores al año 2012 y también eran muy pequeños respecto al impacto en la reducción de tráfico. La restricción hay muchas personas que la valoran porque es una medida que efectivamente disminuye el tráfico y disminuye la congestión. Y eso ocurre, pero cuando es más restringida, el impacto es menor. Dentro de lo que comienza a regir el próximo 2 de mayo son 2 dígitos, también obviamente solamente dentro del anillo de Américo Vespucio, e incluso no se va a aplicar a las personas que transiten por las autopistas y por la misma Américo Vespucio. O sea, se hace cada vez más pequeño el universo, ¿no? Bueno, de hecho, es una de las quizás críticas que hoy día es posible plantear a esta medida implementada. Cuando la medida se diseñó en el plan, la medida original era 2 dígitos en toda el área urbana de Santiago. Y hoy día se ha restringido al anillo de Américo Vespucio. Cuando tú diseñas una política de restricción vehicular, hay 3 factores que definen finalmente el impacto que tiene. El número de dígitos, el perímetro donde la aplicas y el periodo del día, porque también podría flexibilizarse, por ejemplo, que fuese solo en las horas punta, como ocurre en otros países, en Latinoamérica en particular. En Bogotá, por ejemplo, la restricción opera solo en los periodos punta. La restricción nuestra es todo el día, pero es en un perímetro acotado y por lo tanto el impacto es mucho menor, al impacto de la medida extendida en la ciudad. Y en ese sentido, creo yo, sería muy interesante revisar los resultados de la experiencia del año pasado. El año pasado fue la primera ocasión que se implementó esto y lo que es importante, como decía anteriormente, es verificar si se produce o no se produce renovación de parque vehicular, porque si no hay renovación... El año pasado se vendieron 420.000 automóviles nuevos. ¿Podrá tener alguna consideración esta medida? Lo relevante ahí es ver la tasa de reemplazo. Sí. Porque finalmente, si ese auto nuevo es para adquirir un segundo auto, no se logra el objetivo de la medida. Si ese auto nuevo, en cambio, es para reemplazar un auto que, por ejemplo, sale a otras regiones, en el caso de Santiago sí se alcanzan los objetivos de reducción de emisiones. ¿Cuánto puede caer quizás la efectividad de una medida como esta cuando se le matiza en el sentido de lo que hablábamos, de solamente Américo Vespucio, que pueden circular por Américo Vespucio por la autopista? ¿Cuánto al final se ve mermado la potencia de la medida? Las estimaciones dicen que cuando tú implementabas la medida de restricción en todo el área urbana de Santiago, a todos los dígitos en este escenario, los vehículos afectados eran alrededor de 200.000. Cuando solo lo restringes al anillo Américo Vespucio, la cantidad de vehículos afectados cae a la mitad. Eso significa que el 50% de los vehículos que les toque restricción realizan viajes por fuera del perímetro o por estos bordes
que se han establecido como las autopistas urbanas y por lo tanto no se ven afectados por la medida. Así que la reducción es de aproximadamente un 50% del impacto que la medida tiene. O sea, no se va a ver el recambio quizás en términos, por esta razón, de vehículos que se quería ver desde un principio. Efectivamente, yo creo que es un factor relevante que puede mitigar esta consecuencia de reemplazo del parque vehicular por un parque vehicular más nuevo y menos contaminante, que es lo que se buscaba. De acuerdo a las cifras que entregaba la actual Autoridad de Transportes, el 20% de las emisiones de contaminación en la capital tiene que ver con fuentes móviles, automóviles, camiones, de todo. ¿Por qué no se ataca más fuerte las fuentes fijas, que es quizás la mayor proporción? Mira, en el plan de descontaminación hay una serie de medidas que apuntan a la reducción de emisiones de las fuentes fijas. Recordemos que en ese plan de descontaminación también se prohibió la calefacción con leña. Y también hay una de las medidas que es quizás una de las que tenía más impacto y a veces no es tan conocida por las personas, que es la prohibición del funcionamiento de la maquinaria fuera de ruta. ¿Qué es la maquinaria fuera de ruta? Son estas máquinas como los camiones betoneros o otro tipo de maquinaria que está operando, que funcionan con motores o con generadores, en general diésel, y que están funcionando todo el día y te generan una gran cantidad de emisiones. En los periodos de preemergencia y de emergencia, esas máquinas tienen prohibición bajo este plan de funcionar. Es difícil de fiscalizar. Y ahí es un punto que es transversal al cumplimiento del plan, por la dificultad de fiscalizar las diferentes medidas del plan. Pero esas medidas en particular apuntaban sobre todo a las fuentes fijas. Hay muchos que prevén, yo leí información de prensa, que, a ver, va a haber harta tasa de incumplimiento, en el sentido de que la fiscalización ya las veces anteriores no era tan profunda, la gente podía derechamente evadir la medida, podía de alguna forma arreglárselas para utilizar el automóvil a ciertas horas, y uno ve ya, tiene ciertos matices. Entonces, eso de circular por las autopistas, por Américo Vespucio, solamente el anillo, en el fondo pocos van a cumplir. Uno lo ve, los mismos expertos lo dicen, que el porcentaje de cumplimiento, si ya se va matizando, los que van a incumplir son cada vez más. Yo estoy de acuerdo con ese pronóstico. Creo que este escenario de suavizamiento de la medida o de buscar ciertos resquicios o espacios de excepción generan mayor incumplimiento. Y ahí la clave, creo yo, está en reforzar el sistema de fiscalización. Cuando las actuales autoridades asumieron el año pasado y se implementó esta medida en un solo dígito, dijeron que una de las grandes debilidades y por qué ellos tenían que hacer eso era porque no existían los mecanismos de fiscalización adecuados en ese momento. Y se habló incluso desde el año 2017, cuando a mí me correspondió estar como autoridad, se viene hablando y se viene trabajando en el uso de la tecnología para detectar este tipo de infracciones. ¿El fotorradar? Principalmente utilizar las mismas cámaras que hoy día el mismo ministerio tiene desplegado por todo Santiago para fiscalizar las pistas solo bus o las vías exclusivas, y utilizar esas cámaras como también herramienta de control de la restricción. Yo esperaría que después de un año haya novedades respecto a eso, porque la verdad es que el tener una fiscalización efectiva es fundamental para que esta medida sea exitosa, y con los recursos humanos que cuenta Carabineros y el Ministerio para hacer fiscalización siempre va a ser insuficiente. Los recursos de fiscalización del propio Ministerio y de Carabineros son escasos, pensando en el área geográfica que contempla la medida. Entonces, el introducir tecnología es fundamental para poder hacer una fiscalización efectiva. ¿Por qué se matiza una reglamentación que era clara el año 2017 y por qué va perdiendo fuerza? ¿Cuál es la razón fundamental y cuál es tu crítica? Mira, yo creo que la razón fundamental está en una discusión que uno podría calificarla de un poco más teórica, y que es cuál es el verdadero efecto que produce la restricción. Hay un sector que plantea que el efecto es el efecto de recambio, como ocurrió en Chile el año 91 cuando se introdujo el catalítico. Hay otro sector que plantea que lo que genera la restricción es la compra de un segundo auto más barato, más contaminante al mismo tiempo, y que por lo tanto el efecto que se produce es un efecto inverso. Y ahí hay una discusión que es teórica y que la verdad yo creo que es la que lleva a matizar esta medida. Cuando no hay una convicción de que la restricción genera recambio vehicular, tú lo que tratas de hacer es de mitigar la medida, porque crees que efectivamente lo que vas a lograr es un aumento en el segundo vehículo más contaminante, como ha ocurrido en otros países del mundo. Hoy día, del total del parque vehicular que tenemos en la capital, más o menos, ¿qué porcentaje es anterior al 2011? Por lo menos de los estudios que ustedes pudieron hacer el 2017, que no sé si ha cambiado tanto. No, entre un 60 y un 70% del parque en el año 2017. O sea, 2 de cada 3 autos son anteriores al 2011. Exactamente. En ese momento, recordemos que igual ya han transcurrido 2 años y con las
cantidad de ventas se han de autos vendido nuevos. 700.000, poco 750.000 autos los últimos nuevos, los últimos 2 años. Exactamente. Entonces, ahí hay un proceso de renovación que se produjo. Esos números hoy día tienen que andar en torno al 50%, por ahí. Pero aún así, la mayoría de los autos son autos anteriores a septiembre del 2011. Te quiero cambiar de tema, Carlos. Tú también has propuesto, vamos a ir al tema de la ley de convivencia vial, esta que obviamente busca que en las calles se compartan entre automovilistas, entre el ciclista, hoy día con los scooters, en las veredas con los transeúntes, tratar de hacer una convivencia que ha sido difícil, muy difícil. En buena parte de la capital, pero tú has propuesto una idea que es bien polémica, derechamente, que es eliminar la obligación de usar casco cuando las personas andan en bicicleta. ¿Por qué? Mira, fundamentalmente esta propuesta nace de revisar la evidencia internacional que se ha acumulado al respecto. Y cuando tú revisas la evidencia internacional en estudios científicos, te das cuenta de 3 cosas. Primero, que el casco como elemento de protección mecánicamente efectivamente sirve. ¿Ya? Entonces, ¿por qué eliminarlo? En segundo lugar, te das cuenta de que cuando tú realizas estudios epidemiológicos respecto a si el casco a la hora de tener un accidente protege o no a los ciclistas, encuentras resultados mixtos. ¿Ya? Y la tercera es que cuando tú analizas la política pública de obligar el uso del casco, se producen efectos adversos al uso de la bicicleta. ¿Ya? Primero, el ciclista se ve desincentivado a utilizarla. ¿Por qué? Porque tiene que andar con un casco todo el día. Eso afecta sobre todo los sistemas de bicicletas compartidas, que hoy día en Santiago existen y son bastante utilizados. Porque si tú eres usuario de un sistema de bicicleta compartida, tienes que andar con tu casco para todos lados. Y lo segundo es que el uso del casco genera comportamientos en los automovilistas y en los ciclistas de mayor riesgo. Y finalmente, el andar en bicicleta se vuelve más riesgoso. El automovilista dice, el ciclista va con casco, va protegido, puedo ser un poco más agresivo. Y eso genera más accidentes a la larga. ¿Pero no es más peligroso andar sin casco? Bueno, es que ahí es donde se empiezan a producir estos efectos cruzados. Ya. Porque al tú no exigir, no obligar el uso del casco, incentivas el uso de la bicicleta. Y mientras más viajes hayan en bicicleta, también hay varios estudios ya que lo demuestran, el andar para los ciclistas es cada vez más seguro y hay menos accidentes. Entonces, cuando tú analizas estos 3 factores de forma completa, nosotros creemos que es relevante o que es atingente tener la discusión de si debe ser obligatorio o no. En Chile, además, ocurre un hecho muy particular. Primero, la obligación es en el área urbana. Y la mayoría de los ciclistas fallecidos en siniestros viales en Chile son en la zona rural, donde no es obligatorio. Entonces, si el casco protege, exijámoslo en todos lados, no solamente en la ciudad. En segundo lugar, hay otra paradoja del caso chileno. Hoy día la norma chilena solamente obliga a que el casco sea un elemento que cubre toda tu cabeza y que esté amarrado por un sistema de correas. Nada más. Tú puedes ponerte, voy a exagerar el caso, y hay personas que lo hacen para burlarse de esto, pero tú puedes ponerte una basinica en la cabeza con una pelela. Una pelela con 2 hilos y estás cumpliendo la normativa chilena. Y eso no protege de nada. Entonces, si vamos a exigir, también planteamos en nuestro estudio en la Universidad de San Sebastián, si vamos a exigir el uso del casco, entonces por lo menos tengamos una norma de certificación de que es un elemento que cumple y que garantiza... Hoy día no hay una certificación de casco, que este es el casco que cumple la normativa, este es el que debe usar, más o menos tener un estándar. ¿No? Exactamente, y si tú revisas los países desarrollados en la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, existen normas que podrían ser perfectamente homologadas. En países donde no se exige, no se obliga, no se castiga el uso del casco, por ejemplo, Holanda. Allá el tema de los accidentes, la tasa de mortalidad, si se lo compara con Chile, obviamente allá andan mucho más ciclistas, pero ¿o con qué país nos podemos comparar que no tenga la obligación de usar casco y al final uno dice, a ver, ¿sabes qué? El no obligar no ha significado mayor gravedad de accidentes, mayor cantidad de muertos, sino que al final más gente anda en bicicleta y al final un poco lo que ustedes proponen. Mira, un caso que culturalmente y respecto a infraestructura también es similar, a mí me gusta hacer la comparación, es España. En España, la cantidad de accidentes y de fallecidos en siniestros viales ciclistas es mucho menor que en Chile. Y la obligación del casco en España existe, pero es al revés. Es en el área rural. En el área urbana no es obligación. Bien. Y no hay más accidentes, no hay más fallecidos producto de accidentes en el área urbana por no usar casco. El caso de Holanda efectivamente es así, pero en Holanda también, y es quizás el aspecto crucial de esto, una política de seguridad para los ciclistas no puede basarse solamente en los elementos de autoprotección. Infraestructura, disminución de la velocidad de los automóviles y sistemas de autoprotección recomendados generan una política de seguridad. Justamente en ese sentido, dentro de esta ley de convivencia vial que tanto se ha discutido,
no solamente en el Parlamento, en la calle se ha discutido mucho. Nos preocupa mucho la seguridad y poco el diseño vial, de que tengamos realmente una ciudad preparada para las bicicletas. Efectivamente, hay un déficit a cubrir. Pensemos que hasta antes del año 2016-2017 ni siquiera existía un estándar de diseño de ciclovías en Chile. Y por eso tú encontrabas de repente en comunas que se construían ciclovías que a ojos de cualquier persona no cumplían ningún criterio ni ningún estándar de seguridad. La ley de convivencia vial también hace un aporte en ese sentido, porque hoy día el Ministerio de Transportes tiene atribuciones para certificar operacionalmente las ciclovías, y si una ciclovía no es certificada por el Ministerio, no resulta de carácter obligatorio para el uso de los ciclistas, porque finalmente no es segura. Entonces, eso va construyendo un espacio en el cual la infraestructura para los ciclistas debiese ser cada vez con mejor diseño y más segura. Pero efectivamente es un proceso gradual y ahí hay una brecha que depende de las autoridades definir qué tan rápido la podemos cubrir o no. En el programa del presidente Piñera aparece consignada como parte de su programa la construcción de 800 kilómetros de ciclovía en todo Chile. Y hoy día no se ven muchos avances respecto a ese plan. En el gobierno anterior existió una promesa de 200 kilómetros y que se construyeron fundamentalmente en ciudades, en regiones, no en Santiago. Y la verdad es que cuando tú ves lo que ocurre en ciudades intermedias en Chile con la construcción de estas ciclovías, es que al aparecer la infraestructura de calidad segura, los ciclistas aparecen y se empiezan a generar viajes en bicicleta porque se generan estas condiciones de seguridad básicas. Carlos Melo, ex subsecretario de Transporte, actual académico de la Universidad San Sebastián. Muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, Andrés. Que esté muy bien. Vamos a la pausa.